Hola, ¿qué tal? Estamos en la Clínica Dental Álvarez con la doctora Erika Castillo, especialista en odontopediatría, quien el día de hoy nos guiará un poquito sobre esta rama de la odontología a través de unas breves preguntas. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Bien, gracias. Perfecto, gusto en escuchar. Doctora, ¿en qué consiste la odontopediatría? La odontopediatría es una rama de la odontología que se encarga del estudio de los niños desde su temprana edad, lo que es el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Entiendo. Doctora, ¿cuál es la edad ideal para uno que es papá para esa primera visita al odontopediatra? Pues se recomienda que cuando ya hay presente dientes ya pueden ir al dentista. Esto sería como a los 11 meses. Ya los bebés ya presentan dientitos a una revisión y a una prevención. Perfecto, doctora. ¿Cuáles son los padecimientos más comunes en los niños? Podemos encontrar lo que son las caries, que son lo más común en niños. También presentan a veces lo que son maloclusiones, que se pueden prevenir y se pueden diagnosticar a temprana edad y hacer un tratamiento temprano. Entiendo, doctora. Doctora, hay muchos padres que prefieren extraer un diente dañado en lugar de tratarlo por la creencia de que pues, es un diente de leche, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Pues opino que no es adecuado porque tienen un motivo y una razón los dientitos en boca. El mantenerse ahí son unos mantenedores de espacio naturales. Es recomendable tratarlos, no extraerlos, y solitos los dientitos en su momento van a mudarse y van a empezar a erupcionar los permanentes. No se recomienda hacer extracción. Si pues ya es la última que se recomienda, pues se hace la extracción. Pero no se recomienda, ¿por qué? Porque en un futuro podemos hacer una maloclusión y cerrar espacios y traer problemas en un futuro. En su etapa un poquito más adulta, ¿no? O Más adolescente, adulta, puede adolescente. repercutir en su salud. Entiendo, doctora. Doctora, notamos que la clave para la mayoría de procedimientos dentales, independientemente de la rama de la odontología, pues obviamente es la higiene, ¿no? Existe una gran variedad de cepillos, de pastas en el mercado para lo que son niños. En su opinión, ¿cuál recomienda y por qué? ¿Tiene alguna de su preferencia? No tengo ninguno de preferencia, pero sí recomiendo lo que son las pastas para niños menores de 4 años, que son de 0 a 3 años, pongámosle. Pastas sin fluoruro. ¿Por qué? Porque son un poquito tóxicas y los niños tienden a tragarse la pasta. Juegan con ella, más no se lavan completamente bien los dientitos y se la comen. Entonces es recomendable utilizar una pasta sin fluoruro en esos niños. Los niños que ya saben el deglutir, el enjuagarse, el escupir, ya pueden utilizar una pasta que ya contenga fluoruro y prevenir y proteger a sus dientitos. A los bebés, pues los bebés no utilizamos lo que son pastas, utilizamos una gasita con agua o agua oxigenada o igual agua con bicarbonato, y con eso se puede uno limpiarle lo que es su encía, su lengua, porque es donde se acumula la lechita, la leche materna, la leche de fórmula. Entonces de esa manera también estamos estimulando al bebé a ser un buen futuro paciente al abrir su boquita, al tratarlo y pues A una muy temprana edad. a una temprana edad. Entiendo, doctora. Doctora, me llega una duda ahorita con su pregunta. Regularmente en niños y adultos se recomienda pues el cepillado 3 veces al día, ¿no? La higiene que nos comenta con la gasita para bebés, ¿cuántas veces al día se recomienda? Después de cada mamila. Después de cada mamila. Ok, perfecto. Doctora, ¿hay algún tipo de cuidado que debemos tener nosotros como padre en casa con nuestros hijos para asegurar pues una buena higiene y una buena salud bucal? Pues estarlos checando, revisarlos, que en realidad sí se estén lavando los dientes, igual hacer esquemas con el niño, ponerle estrellitas para que ellos se motiven y puedan hacer una buena higiene y prevenir
Más que nada en casa es la prevención principal, es los papás, estar atrás de ellos, podríamos decir, a temprana edad, porque pues el niño todavía no está al 100% preparado para seguir una rutina, podríamos decir de esta manera. Uno la tiene que establecer, Uno ¿no? la Como tiene padre. que establecer, y así de esa manera el niño pues va a prevenir. ¿Y con qué? Con la higiene. Higiene es lavarse bien sus dientitos, lavar lo que es la lengua, lo que son los carrillos, los dientes, absolutamente todo. Y no es un lavado de 30 segundos, porque casi siempre lávate los dientes y rápido lo hago. Al corre. No, hay que hacerlo tranquilo, masajito, movimientos circulares. ¿Para qué? Para que puedan remover toda la plaquita que se presenta en boquita. Todas esas técnicas, doctora, usted como especialista en el área, pues obviamente se las indica, ¿no? a los padres de sus pacientitos para mejor éxito, ¿no? Así es. Ok, perfecto. Doctora, le agradezco la información que nos acaba de proporcionar y deseo que tenga un excelente día. Gracias, igualmente. Le recordamos que estamos en la Clínica Dental Álvarez, ubicado en Misión de Loreto, número 3045 en Zona Río. Nuestra dirección y el resto de información de contacto aparecerá en la parte inferior de sus pantallas.